Sí, pero sería bueno por decir, a ver, en el apartado tal del documento dice esto, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo, no? Yo creo que en las preguntas va a estar implícita la información. Les Ojalá, pongo un ejemplo. ojalá, ¿eh? ¿Está usted de acuerdo en la apertura al capital privado en las refinerías en México, sí o no? La propuesta de Felipe Calderón implica darle al sector privado la refinación del petróleo en México. Plantearla así en una pregunta, la gente podría decir sí o no, estoy de acuerdo. Sí, pero también ahí, y usted lo conoce muy bien, hay un apartado que además y me llamó la atención, ¿eh? En el documento está muy bien explicado y es muy corto sobre los bonos, en donde ahí también se menciona la posibilidad de que las Afores, en donde intervendrían pues 30 millones de mexicanos a través de su ahorro, como hacen en muchos otros países o en casi todos todo el mundo, fueran los principales inversionistas, ¿no? O sea, que incluyan también, a ver, la inversión privada o las Afores, ¿no? También, bueno, es una u otra, y ahí está el documento, es un apartado muy sencillo y muy bien explicado, ¿eh? Ahí podríamos ver opciones, Sí. Oscar Mario. A mí no me desagrada la posibilidad de recurrir a los ahorros de los trabajadores para financiar proyectos de petróleo, ¿eh? Si Sí, estamos sí. solicitando créditos o recursos financieros en el campo internacional y pagando muy bien, ¿por qué no pagárselos a nuestros trabajadores? Así es, y ahí ya se diluye mucho el tema de la privatización, que ha sido un fantasma, porque de hecho en ningún momento se menciona ahí como tal, aunque sí se dice que pues es necesario este tipo de asociaciones, como sucede en todas partes del mundo. Pero bueno, pues ojalá que gente tan responsable y tan preparada como usted pudiera intervenir en esto para que fuera una consulta seria, ¿no? Si se llega a hacer una consulta seria, yo creo que tendrían el aval de todos, ¿eh? Yo creo que sí, Oscar Mario. Bueno, ese es el Pero reto. seria, No se realmente trata de hacer un seria, acto, ¿eh? no se trata de hacer un acto de propaganda, Sí. ni nada por decirlo, ni de manipulación de los electores. Sería algo que no podría ser aceptable por nadie. Yo creo que la consulta, pese a que levanta mucha polémica, puede servir. Yo creo que consultar a la gente aún en estos niveles me parece importante. La última palabra la tendrá el Congreso, evidentemente, pero me parece que el Congreso requiere puntos de referencia, Oscar Mario, que no tenemos con facilidad. Ojalá pudiéramos consultar a la población sobre temas de justicia, sobre muchas cosas más, y la verdad que no tenemos instrumentos para hacerlo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y qué bueno que ahora podamos construir este mecanismo de consulta con muchísimos mexicanos que tienen una posición respecto al petróleo, mayor o menor informada, pero tienen una posición. Y entonces hay que escucharlos, hay que ver qué es lo que están pensando, hay que evaluar esto, y ojalá el mayor número de mexicanos vayan con toda libertad. No se trata de que se afilien a un partido político ni nada por el estilo, no estamos pidiendo votos para nada, sino que es una consulta a toda la población, independientemente de por qué partido hayan votado en el 2006. Bueno, y finalmente, si me permite, don Carlos, ¿qué va a hacer el PRD? Ya hablamos con esto con representantes del PAN, con representantes del PRI. Lo que nos interesa es los legisladores en su conjunto. Ya dijo la Suprema Corte de Justicia, a nosotros no nos toca ni podemos declarar inconstitucional un artículo de la Constitución. Entonces, le tienen que regresar a ustedes el mismo documento para que sea el legislativo que rectifique y bueno, pues termine o mate al fantasma de coartar la libertad de expresión a través de los nuevos cambios en la ley electoral. Bueno, yo celebro que la Suprema Corte haya tomado una definición de respeto absoluto a la facultad del Congreso para reformar la Constitución, Oscar Mario. Sé que en el país hay quienes opinan que la Corte debiera revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Yo no lo comparto. Yo creo que el Congreso tiene facultades plenas, tiene mandato expreso de los electores, tiene facultades en la propia Constitución para su propia reforma. Y esto establece que las dos cámaras del Congreso y la mitad más uno de los congresos locales pueden realizar esos cambios. Una vez realizados, la Corte tiene que respetar lo que el Congreso hizo, con una excepción. Puede revisar el procedimiento de la reforma. Si el procedimiento de la reforma fue irregular, la Corte debiera intervenir. Pero en el fondo no, porque una reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional si el Congreso la revisó. Ahora bien, el Congreso puede hacer reformas en cualquier sentido, eso sí, y el Congreso puede determinar la validez y la profundidad
posibilidad de una reforma o no. Pero la reforma electoral ahí va y está siendo avalada en todas sus partes, excepto esta que habíamos nosotros hecho en el Senado y en la Cámara de Diputados, dando la posibilidad de traslado de votos de los partidos grandes a los pequeños, que la Corte ha declarado ilegal y por lo tanto ha cancelado, y nosotros respetaremos esa decisión. Bueno, entonces es de sabios rectificar, y le pregunto si la mayoría de los legisladores en el PRD, sus colegas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, están dispuestos a sumar esfuerzos para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Oscar Mario, nosotros somos parte de la generación de mexicanos que ha luchado durante muchos años por esto, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión, por la libertad de prensa, por la defensa de los periodistas y de los medios de comunicación. Acuérdate que hace 15, 20 años nosotros estábamos en las catacumbas de la política porque no teníamos acceso a los medios de comunicación. ¿Cómo no vamos a defender esta libertad para que se pueda criticar, decir, hacer en los medios, que es parte de las libertades que hemos conseguido entre todos, Oscar Mario? Esa es parte de nuestro programa y de nuestro comportamiento en los últimos años.